Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Salazar de la Vega, yo soy auditor en sistemas de gestión ambiental y bueno, pues un enamorado en estos últimos años de mi vida de todos los temas medioambientales y me interesa mucho este tema, ¿no? Colaboro como voluntario en Bosco Global, en el área de cooperación y también siempre que me piden cualquier apoyo o colaboración en temas medioambientales, ¿no? Bueno, este módulo, esta unidad 5, voy a hacer una introducción a los desafíos medioambientales que nos estamos encontrando ahora en el planeta Tierra, ¿no? Ver un poco qué es lo que está pasando, por qué ha pasado y en un módulo posterior veremos si esto lo podemos solucionar, no solucionar, si no lo podemos, si lo podemos parar o no, ¿no? Este va a ser un poco el guión que voy a seguir, ¿no? Y empezaremos con unas pequeñas definiciones y luego, bueno, pues ver con evidencias científicas, pues qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra con respecto al clima, ¿no? Qué es lo que vemos nosotros, qué es lo que dice la comunidad científica, y luego entrar un poco en el debate que hay ahora mismo en la sociedad de si esto lo hemos provocado nosotros o si esto siempre ha ocurrido en la Tierra, que ha habido siempre cambios de clima y esto siempre ha pasado así, ¿no? Acabaremos con unos indicadores ambientales, la huella de carbono, la huella hídrica y poco más, ¿no? Ahí hay mucha información que podéis ampliar y mirar con detenimiento, ¿no? Bueno, primero empezamos definiendo exactamente o poniendo en contexto qué es el medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, medio ambiente, pues bueno, efectivamente es un entorno que afecta a todos los seres vivos, ¿no? Y este entorno, pues hay factores físicos, biológicos, químicos, pero todo aquello que nos afecta a los seres vivos, también factores socioeconómicos, ¿no? Como nuestra actividad, nuestras ciudades, nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo eso afecta al ser humano, ¿no? Y bueno, pues todas estas interrelaciones que hay, ¿no? Eh, Cambio climático, ¿no? Bueno, pues ahí está la definición más oficial, que es la que propone Naciones Unidas, ¿no? Y aquí ya vemos cosas importantes, ¿no? Donde dice que estos cambios en el clima empieza diciendo que están atribuidos a la actividad humana, ¿vale? De una forma directa o indirecta, ¿no? Y que se suman, es verdad que se observa que en la historia del planeta Tierra ha habido variabilidad en el clima, ha habido épocas de glaciaciones, ¿no? Pero este cambio que nosotros estamos observando se suma, ¿no? O como incrementa estos cambios naturales, ¿no? Que siempre se han producido, ¿no? Y que afectan pues, a la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, etcétera, ¿no? ¿Qué observamos los ciudadanos? Sin ser científicos y sin ser personas estudiosas, diríamos, del clima, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, ahora yo estoy aquí en Sevilla, es invierno, pues ha llovido en todo el invierno dos veces, una antes de Navidades, un día, ahora estamos en febrero y hace 2 o 3 días llovió otro día, ya no ha vuelto a llover más, ¿no? Hoy en Sevilla, estamos a 14 de febrero, la máxima que vamos a tener son 25 grados. O sea, son inviernos muy cálidos. Los veranos se prolongan, ¿no? O sea, yo recuerdo ya desde hace varios veranos, que es que llega el mes de septiembre, octubre y todavía sigue el verano, ¿no? Entonces, se alarga el verano, observamos en otros puntos del planeta huracanes, olas de calor, todo esto es lo que nosotros estamos viendo sin tomar, sin ser, diríamos, científico, ¿no? ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Qué registros se están tomando? ¿Qué veracidad hay de todo esto que nosotros vemos, ¿no? Bueno, en verdad, datos fiables no se tienen sobre el clima desde el año 1950, cuando hay una forma sistemática de tomar medidas, ¿no? Pero es verdad que hay una ciencia, el paleoclima que estudia el clima antiguo de hace 3.000 años, 800.000 años, ¿no? ¿Cómo lo hace, no? Bueno, pues trayendo núcleos de hielo, de esto hablaré un poquito más tarde, sobre estos núcleos de hielo que se extraen. Claro, esto es agua que se ha hecho hielo y es un agua
que tiene millones de años y que este agua cuando se hizo hielo atrapó eh, partes de la atmósfera y hay oxígeno y hay nitrógeno, ahí está la atmósfera, ¿no? Entonces es una forma muy buena de saber cuál era el nivel de CO2 que había y diversos parámetros, ¿no? De hace miles de años. También se pueden ver en los anillos de los árboles, los sedimentos, ¿vale? Es decir, que el clima de una forma rigurosa tenemos datos de 1950, pero también tenemos datos de hace miles de años, ¿no? Entonces, ¿qué está observando la comunidad científica? Bueno, pues un aumento, este aumento de la temperatura, pues es que es así, ¿no? Dice que estos últimos 40 años son los años más cálidos de la historia de la Tierra, ¿no? El 22 fue el más caluroso. En el 22 la anomalía térmica, o sea, la media de la temperatura de la Tierra se sobrepasó en 1,4 grados centígrados. En el año pasado, en el año 23, esta anomalía fue de 1,3 grados. Desde el año 61, en España, por ejemplo, los registros, los días más calurosos desde el año 61 han sido en el 17, en el 20, en el 22 y en el 23. O sea, en años recientes es cuando días más calurosos hemos tenido, ¿no? Si vemos aquí esta gráfica tiene datos objetivos tomados de la temperatura de la Tierra en diversas partes del planeta desde 1880. Aquí todos estos colores pues, representan distintas agencias, ¿no? Por ejemplo, está la NASA, estaría en azul, o está la NOAA, ¿no? La National Oceanic and Atmospheric Administration, que es una agencia que tiene 200 años. Os recomiendo que entréis en esta página, que viene mucha información. Bueno, lo que quiero decir que no solamente en un punto del planeta, sino en muchos puntos del planeta y por gente distinta, vemos cómo la temperatura global del planeta, desde 1880 hasta 2019 o por ahí, fijaros el incremento que hay. Estos son datos científicos. Las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida, hay evidencias y datos objetivos de que está disminuyendo las masas de hielo, ¿no? Aquí tenemos las cifras, ¿no? Los glaciares están retrocediendo. Mira, aquí tenemos una foto de la Patagonia, Argentina, una foto tomada en 1928 y desde el mismo punto en el 2004, ¿no? Hay un retroceso de los glaciares. Los océanos se están calentando. Ha habido un calentamiento a una profundidad de 100 metros de 0,33 grados, ¿no? Este calentamiento del agua tiene consecuencias en la vida marina, en los corales. Todo este de hielo produce un aumento del nivel del mar. Y ha habido un aumento de los gases de efecto invernadero. Las concentraciones dicen que desde la era preindustrial han aumentado un 40% las concentraciones de CO2. Esto es con mediciones puntuales de la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, creo que vosotros, os estoy presentando un PDF, pero creo que en la presentación que tenéis colgada, aquí representa un mapa del mundo y un relojito. Si le damos al play, en esa presentación vemos cómo la concentración de partes por millón de CO2 tomada en distintos puntos del planeta, en islas, por ejemplo, como Hawái, que se supone que allí no hay contaminación. La concentración desde, no sé si empieza en el año 70 o 60, empieza la concentración y desde 300 o por ahí partes por millón, estamos en 400 partes por millón, ¿vale? Aquí vemos una representación también desde hace 800.000 años. Esto, como digo, se puede saber por las muestras de hielo de la Antártida o en Groenlandia. Y fijaros cómo en esa época pues, teníamos 260 partes por millón de CO2. Y fijaros, esto es más o menos 1860, la era preindustrial, 1700, 1800, y a partir de todo el boom del petróleo es casi, bueno, aquí en la escala está como una pendiente, pero es un incremento brutal, ¿no? Del CO2 que estamos en 420 partes por millón, ¿no? Entonces, estos cambios que hemos
observado, ¿no? Observado científicamente. ¿Es algo natural? Porque hay mucho debate, ¿no? Que esto siempre ha pasado, ¿no? ¿O es algo que hemos provocado el hombre con nuestra actividad, ¿no? Bueno, ahí mira, esto de que decía que os iba a comentar antes, los testigos de hielo. Este año la Fundación BBVA ha otorgado un premio de Frontera, hay distintas categorías, pues el premio Fronteras, que es al conocimiento en el cambio climático, se le ha otorgado a este señor, James Jouzel. Este fue el primero que extrajo un cilindro de hielo, ¿vale? Y estudió la composición de la atmósfera hace miles de años, millones de años, ¿vale? Y ahí se comprueba, por eso le han dado el premio, ¿no? Cómo hay un vínculo entre los cambios que se observan de los gases de efecto invernadero y la temperatura, ¿vale? Y entonces pues le han otorgado a este hombre como esa constatación fehaciente de esta relación que hay, ¿no? Entre gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura. La comunidad científica en un 97%, ¿vale? No toda la comunidad científica nos dice ya que el cambio climático ha sido provocado por la acción del hombre, ¿no? Eh, Hay unos informes, ahora os hablaré de estos informes que emite las Naciones Unidas, y ya en el quinto, estamos ahora en el sexto informe, ¿no? En este quinto informe, el IPCC ya nos dice que los cambios que se están observando en el clima desde 1950 no tienen precedente, ¿no? Esto no ha ocurrido nunca en la historia del planeta Tierra, ¿no? Bueno, aquí en la siguiente transparencia os dejo un poco eh, la comunidad científica, ¿no? ¿Cuáles son las personas de referencia que debemos de tener, ¿no? Y desde cuándo se están preocupando por el clima. Esto no es algo nuevo, ¿no? Ya la ONU en 1979 se establece la primera conferencia, ¿no? Sobre el clima. En el 92, tras la cumbre de Río de Janeiro, pues adoptan un acuerdo, ¿no? Y se crea esta convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta convención es importante porque cuando vemos en la prensa todos los años que nos hablan de la COP es una reunión de esta convención marco, ¿no? Eh, Como aquí os digo, ¿no? Esta COP ha llegado, hay varios hitos importantes, ¿no? Yo aquí destacaría la COP 21, los acuerdos de París. Y la última COP ha sido la de este año, la COP 28 de Dubái, que curiosamente Dubái, capital del petróleo, ¿vale? Y aquí, como se han establecido 10 compromisos, ¿vale? Esto no obliga a ningún país, en la COP se establecen compromisos, 10, y para poder cerrarla, ¿no? Pues hay países que firman no todos los compromisos. Y deciros que China, India y Rusia no han firmado ninguno de los compromisos, que es donde en China y en la India donde están todas las fábricas, ¿no? El compromiso que quiero destacaros aquí es que ponen fin a los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas, carbón, pero claro, no ponen una fecha clara, ¿eh? Ahí han estado debatiendo durante muchos días y bueno, como ya hablaremos en el siguiente módulo, todo este tipo de acuerdos suponen unos cambios brutales en nuestra economía, ¿no? Nuestra economía de mercado, nuestra economía de consumo. Cambiar estos patrones, el fin de los combustibles fósiles sería un paradigma, un cambio de un modelo económico, ¿no? Que no se puede hacer un día para otro, ¿no? Entonces, si queréis mirar información en Google, que hay un montón sobre la COP 28, y veréis todos los debates que se forman, ¿no? Entre los distintos países. Entonces, como decía, uno de los hitos más importantes fue el Acuerdo de París en el año 21, ¿no? Aquí se acordó y es como, mirar, el clima del planeta mundial no puede sobrepasar el 2% del clima que había en la era preindustrial. Si no, las consecuencias pueden ser terroríficas. Y a ser posible no llegar a 1,5 grados. Esto es el acuerdo que se alcanzó en el 2015 y que se pretendía llegar para el 2030. Deciros que en muchas partes del planeta ya hemos sobrepasado este 1,5 grados, ¿vale?
El IPC, como decía, emite informes cada cierto tiempo y, bueno, es una referencia a la que nos podemos basar, ¿no? Para saber qué dice la comunidad científica. Este grupo lo forman muchísimos científicos de todo el mundo, ¿vale? Y ellos no evalúan nada, no investigan. Este grupo de científicos, de expertos, ellos no investigan. Lo que hacen es ver todos los informes, todos los datos científicos que hay en ese momento y hace como una especie de resumen y llega a conclusiones, ¿no? Bueno, está formado por 195 países, expertos de 195 países, expertos en física, en medio ambiente, en economía, y el último informe es el sexto, que fue en el pasado año 22, ¿no? Y bueno, pues en todos los informes, ¿no? Ya no hablan de que el cambio climático es real. Este último nos dice que es real y que las actividades humanas son sus principales causantes. O sea, aquí no hay duda, ¿no? Y en este sexto informe nos dice que para no alcanzar este 1,5 grados de incremento, grados centígrados de incremento de la temperatura media de la Tierra, pues debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% y tener la neutralidad climática en el 2050. La neutralidad es que los gases que emitamos y los que absorba el propio planeta sea cero. Este es lo que recomienda este sexto informe. Como vemos en la COP28, si lo veis, pues estos acuerdos no son tan ambiciosos. ¿Por qué se han producido estos cambios? ¿Vale? Cambios que vemos que son evidentes, que no tienen discusión, que los podemos observar, pero que están científicamente contrastados, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, vemos que la Tierra, como sistema, diríamos, material, no como sistema energético, como sistema material, la Tierra, la masa que hay es la que es. O sea, aquí o viene un meteorito y nos aumenta la masa, o la Tierra es la que es. Entonces nosotros estamos consumiendo para nuestras actividades recursos que no son renovables. O sea, si nosotros extraemos hierro o gas o petróleo o consumimos agua o la Tierra tiene una capacidad de renovación y hay algunas cosas que no se pueden renovar, ¿no? ¿Qué ha pasado también? Fijaros, mira, la población mundial en el planeta Tierra se ha incrementado exponencialmente. Mira, en mi generación, yo tengo 60 años. Cuando yo nací, en el mundo había como 3.500 millones de personas. Ahora mismo estamos en 7.800. O sea, hemos duplicado el número de personas que habitan el planeta Tierra. Hay un dato que me llama la atención, ¿no? Todos los que hemos nacido, digamos, en esta generación, somos más que todos los que han nacido en toda la historia de la humanidad. ¿Eh? Entonces, claro, fijaros, eh, estos casi 8.000 millones de personas, ¿no? Si hablamos en términos, por ejemplo, de consumo de energía. En esta gráfica vemos los distintos, cómo se puede producir la energía dependiendo de las fuentes primarias, ¿no? Vemos, por ejemplo, gas, petróleo, carbón, que son estas de aquí, que son los mayores productores, ¿no? La mayor materia prima, diríamos, de producción de electricidad, ¿no? Y vemos también el consumo que tenía la humanidad de electricidad a principios del siglo pasado y fijaros cómo estamos hoy, ¿no? Todo esto para poder abastecer las necesidades de estos 8.000 millones de personas que somos ahora es a costa de la quema de combustibles fósiles, ¿vale? La producción de electricidad por el aire, las centrales hidráulicas, la nuclear, representa una proporción pequeña, ¿vale? Esto en estos últimos años, este desarrollo de algunos países, como digo, estamos consumiendo recursos, extrayendo materiales, talando zonas naturales como en el Amazonas, que vemos aquí, y produciendo una cantidad
de desecho y de basura brutal. Si vemos la composición de la atmósfera, vemos que la atmósfera pues, tiene casi un 21% es oxígeno, el resto es nitrógeno, y tenemos aquí una pequeña parte en amarillo, esta parte de aquí, que esa pequeña parte que, como veis, no llega ni al 1%, son lo que llamamos gases de efecto invernadero, que son estos de aquí, ¿no? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono, los clorofluorocarburos, que estos son gases producidos por el hombre y que no existían, los óxidos nitrógeno, óxidos nitrosos, perdón, el metano, el ozono. Estos son los gases que forman el efecto, o sea, los gases de efecto invernadero que se llaman, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Estos gases están pues, aquí en la atmósfera y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y por qué son tan importantes estos gases de efecto invernadero y qué está pasando, ¿no? Bueno, hay un efecto, el efecto albedo que se llama, ¿no? Pues los rayos solares de la Tierra atravesan la atmósfera. Cuando llegan a la superficie de la Tierra, perdón, me voy a beber un poquito de agua, pues dependiendo del color y de la naturaleza de la materia con la que se reflejan, pues se produce, por ejemplo, cuando estos rayos se reflejan en una superficie blanca, pues casi el 80-90% vuelve otra vez y retorna, ¿no?, a la atmósfera. Si las superficies son negras, por ejemplo, como todas las carreteras, los asfaltos, las ciudades, ¿vale? El rebote, diríamos, es entre un 17 y un 27%, ¿no? Casi toda la energía se absorbe. Entonces, quiere decir, las superficies más oscuras calientan la Tierra, las superficies más claras rebotan y vuelve esa energía solar hacia la atmósfera. Vale. El efecto invernadero natural, ¿cuál es? Nos vamos aquí a la izquierda y vemos que la radiación solar atraviesa la Tierra. Hemos visto el efecto albedo. Una parte de esta radiación solar convertida ya en rayos infrarrojos, ¿no?, cambia la longitud de onda de esta energía, se refleja, atraviesa la atmósfera y vuelve otra vez al espacio. Pero una parte de ella, como aquí hay moléculas de gases, metano, dióxido de carbono, ozono, etcétera, etcétera, todas estas que hemos indicado antes, todas estas moléculas se vuelven a calentar y al estar calientes reflejan este calor. Bueno, esta capa hace que exista la vida en el planeta Tierra. Si no existiera la atmósfera, posiblemente la temperatura de la Tierra se calcula que estaría en menos 18 grados, con lo cual no existiría vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, este retorno, o sea, este incremento de esta energía más esta que retorna, este retorno hace que en la Tierra tengamos la temperatura que existe ahora, ¿no? Esto se ve muy bien, pues, no sé, cuando aparcamos un coche, vamos a la playa, aparcamos el coche, lo dejamos cerrado, cuando volvemos, el coche por dentro está ardiendo. Claro, nosotros abrimos la ventana, abrimos la puerta y ese calor sale. Aquí en la Tierra el calor no sale, el calor sigue aquí dentro, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Desde, diríamos, principios o mediados del siglo pasado, ¿no?, que tenemos registros, desde 1950, el boom del petróleo. Empezamos la era superindustrializada, ¿no?, a quemar combustible, para aumentar nuestra fabricación, para tener más productos, para... ¿Qué pasa? Pues que lógicamente estos niveles, como hemos visto, estas concentraciones de CO2, de metano, de óxidos nitrosos, han aumentado. Entonces la capa de gases de efecto invernadero es más grande. ¿Qué consecuencia tiene ello? Esto, pues que el retorno que hay de calor, si nos fijamos en esta, bueno, pues aquí tenemos muchísimo más. Entonces tenemos aquí un bucle cerrado. Entra, se calienta, más, y estamos ahí en un bucle que aquí, como tenemos, como decía antes, no tenemos una ventanita, ¿no?, para bajar la temperatura. ¿Cuál es la solución? Tenemos que bajar esto. Tenemos que bajar las moléculas de dióxido de carbono, de metano. ¿Mm?
Entonces, fijaros, cuando nosotros producimos electricidad, cuando nosotros, esta agricultura intensiva que tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco estos gases, cómo se producen, ¿no? Eh, el dióxido de carbono, según los datos que tenemos, ha aumentado un 50%. El óxido nitroso hay aumentos del 20%. El metano un 150% se ha aumentado, ¿no? Desde la era, desde que tenemos datos, ¿no? Desde 1950 o así que se están tomando datos de estos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen, no? Como decía, ¿cuál es el origen de estos gases de efecto invernadero? Pues mirad, cuando quemamos combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, ¿cuándo lo quemamos? Cuando producimos electricidad, ¿no? En las fábricas que utilizan todavía petróleo, perdón, en, las, en los generadores de carbón, en las centrales de gas de ciclo combinado, en las fábricas, en el transporte aéreo, marítimo, en los combustibles, los coches, las motos, ¿no? Ahí estamos continuamente quemando combustibles fósiles. Pero también la agricultura y la ganadería. Eh, Fijaros, este incremento de población, el incremento de consumo de carne, por ejemplo, es brutal, ¿no? La carne sale de las vacas, de los cerdos, y sabemos todo que hay, bueno, pues los gases que en la combustión de las vacas se está produciendo este metano, ¿no? De hecho, hay ahora mismo iniciativas para utilizar este metano en las naves estas donde hay pollos, cerdos, recoger todo ese metano que se produce y volverlo a utilizar, ¿no? En la agricultura, los fosfatos, los nitratos, la desforestación, bueno, es nuestra máquina natural, ¿no? Mediante la fotosíntesis de absorber este dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, como decía en la gráfica de antes, estamos llegando a 419 partes por millón de CO2, ¿no? Un 50% más que antes de la revolución industrial, ¿no? Entonces, hay un factor que se llama el poder de calentamiento, ¿no? De estos gases. No es el más potente, pero ¿por qué siempre nos referimos al dióxido de carbono? Como ya os digo, no es solamente el único gas de efecto invernadero, pero sí es el que tiene mayor concentración, ¿no? El metano tiene una capacidad de calentamiento 34 veces superior al CO2, ¿vale? Esto, como decía, el metano, pues está en el estiércol, en los residuos, toda la materia orgánica que nosotros tiramos, ¿no? Los estercoleros, los lodos de las plantas depuradoras, ¿no? Bueno, ahora hay un movimiento, ¿no? Importante, esto lo hablaremos en el siguiente módulo, para poder utilizar, ¿no? Como biometano toda esta energía, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos medir nosotros toda esta actividad humana, eh, las consecuencias, digamos, que está teniendo en el medio ambiente, ¿no? Hay dos indicadores básicamente más importantes. Está la huella de carbono y la huella hídrica, ¿no? La huella de carbono, bueno, pues es todos los gases de efecto invernadero que nuestra actividad produce de una forma directa o indirecta. O sea, por ejemplo, pensar la utilización de un coche. Nosotros nos compramos un coche. ¿Cuál sería la huella de carbono del coche? No solamente en su utilización diaria, que ahí sí, ¿no? Cada vez que lo utilizamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, pues, el límite de vida de un coche, 15 años. La media que vamos a hacer, 150.000 kilómetros. Ahí vamos a gastar tantos litros de combustible. Esto va a producir tantos CO2. Vale. Ahí tenemos nuestra huella de carbono en la utilización. Pero ¿y en la fabricación? ¿No? No solamente ya en la fábrica, sino todos los materiales que han entrado en la fábrica. Los plásticos. ¿Quién fabrica el plástico? ¿Cómo se ha fabricado ese plástico? ¿Qué huella de carbono, qué gases de efecto invernadero se ha producido para el salpicadero, el volante, el motor, los transportes para llevar todos esos insumos a la fábrica,
la salida. O sea, si viéramos todo eso, esa sería la huella de carbono de este coche. Y una cosa curiosa, no hay tiempo ahora aquí, pero si la queréis mirar, por favor mirad la huella de carbono de un coche eléctrico y la huella de carbono de un coche convencional, ¿vale? Y os vais a llevar una sorpresa, ¿vale? Bueno, la huella hídrica. Bueno, primero deciros que, claro, sorprende si el planeta Tierra en su mayor cantidad, diríamos, es agua, ¿por qué tenemos problemas de agua, no? Entonces, claro, simplemente con esta transparencia, deciros que el agua que nos importa es el agua dulce, es el agua que nosotros utilizamos para nuestra alimentación y para la agricultura, ¿no? Y que el agua dulce con respecto al agua salada es una parte muy pequeña, ¿eh? Es casi, no llega ni al 3%, pero aprovechable, o sea, porque hay mucha agua que está en acuífero subterráneo que no podemos llegar a ella, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí que en ríos, en tal, en lagos, pero menos del 1% está como disponible de una forma asequible, ¿no? Sin un consumo de energía grande. Si yo tengo que sacar agua de un acuífero que está a 1 kilómetro, pues la huella de carbono es importante, ¿no? Bueno, deciros que el agua dulce es un problema importantísimo ahora mismo para el planeta Tierra, ¿no? La huella hídrica, pues sería todo el volumen de agua dulce que se hemos consumido en la producción de un bien o de un servicio. Y podemos poner un ejemplo muy claro, ¿no? Nos tomamos una taza de café. Una taza puede tener 125 mililitros de agua, ¿no? Yo a mis alumnos, cuando doy esta charla, les pregunto, ¿cuánta agua creéis que hemos gastado o utilizado de agua dulce para esta taza de café? ¿No? Pues muchos de ellos pues dicen, pues 125 mililitros, ¿no? O algunos, bueno, pues un poquito más, pues... Bueno, mirad, aquí tenemos los datos, claro. El café, si yo consumo en esta taza de café 7 gramos, 7 gramos de café en las plantaciones se han utilizado 130 litros de agua, ¿no? En el azúcar que le he echado al café, 5 litros. Y otro, pues la máquina de café, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? En total, fijaros, una taza de café consume 140 litros. En esta tabla podéis ver la cantidad de litros que hace falta, por ejemplo, para una chuleta de ternera, ¿no? Vemos aquí 15.000 litros. ¿Cómo es posible que una chuleta de ternera? Claro, eso sale de una vaca, que la vaca se alimenta de pastos y que los pastos aparte del agua que beba la vaca, hay que regarlos, ¿no? Aquí tenéis algunas medidas interesantes, ¿no? O podéis también consultar un pantalón vaquero, que es algodón. El algodón necesita muchísima agua, la planta, para su producción, y veis los litros que hace falta para fabricar un pantalón. Aquí hay como una cadena, ¿no? De esta camiseta, fijaros, una camiseta de algodón, 2.500 litros de agua, y aquí está explicado el agua de la lluvia, la energía que se produce en una central hidroeléctrica, los transportes, las fábricas, etcétera, etcétera, que lo podéis ver con mayor detenimiento, ¿vale? Bien, toda esta producción que tenemos en este modelo, esta economía de mercado que tenemos, una de las consecuencias brutales, como decía, es el consumo de recursos y luego la cantidad ingente, inmensa, ¿no?, de residuos que estamos produciendo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenéis algunos datos, ¿no? Pero como cosa curiosa, ¿no? Los españoles generamos 460 kilos al año de residuos urbanos, cada español, ¿eh? El residuo este que estamos generando, eh, si lo dejamos en la naturaleza y no lo tratamos, esto tiene un tiempo de graduación. Fijaros, una botella de plástico dura 450 años. Un plástico ya tratado de estos más duro, 1.000 años. Sin embargo, por ejemplo, algo orgánico, 6 meses, ¿no? Una pila, 1.000 años, ¿vale? Pero esto ya no es que decir, bueno, pues dura, pues no pasa nada. Pero es que esto, en el sitio donde está contaminando ese suelo donde nosotros lo dejamos, ¿no? La gran
Problema la inmensa cantidad de plástico que estamos consumiendo, ¿no? Y que estamos contaminando absolutamente todo, ¿no? Entonces, los plásticos contaminan y producen emisiones de gases de efecto invernadero cuando los fabricamos. Dicen, bueno, los reciclamos, pero es que el reciclaje de los plásticos no es gratis. Hay un consumo de energía para reciclar estos plásticos. Y si lo dejamos en un entorno natural, están contaminando el entorno donde lo dejamos. Hay una contaminación, ¿no? Pongo un ejemplo como para resumir un poco todo esto que estamos creando con nuestra actividad los seres humanos, ¿vale? Y pongo el ejemplo de lo que pasó en el Mar Menor, ¿vale? Como sabéis todo, el Mar Menor, pues está una pequeña, es una laguna salada que hay aquí en el mar Mediterráneo, la zona de Murcia. Esto hay aquí un brazo de tierra que se le llama La Manga y hay una pequeña abertura donde entra el Mediterráneo, ¿vale? Esto era un paraje natural impresionante, donde había famosa la gamba roja, caballitos de mar, cantidad de especies lubinas, doradas, en fin. Mirad, esta manga, esto que vemos aquí, este trocito que vemos aquí, esto en los años 50 era así. Bueno, pues aquí por unos acuerdos que no vamos a entrar ahora, esto es en tiempos de Franco, hay un empresario que obtiene unos permisos para poder construir y empieza a construir en esta manga, ¿no? Entonces estaba por un lado el Mar Menor y por otro lado el Mar Mediterráneo. Y aquí empieza a construir hoteles, apartamentos y hace una zona turística. Esto es la manga del Mar Menor actualmente, ¿vale? Hemos pasado de esto, de este trocito de tierra, hemos convertido esto aquí, ¿vale? Aquí hay hoteles, restaurantes, una concentración de personas, no sé, aquí viven miles de personas. Que comen, que hacen su vida consumiendo recursos, echando sus aguas fecales a un lado de la laguna, etcétera, ¿no? Fijaros, mirad, estas son fotografías tomadas, estas en el año 2014, ¿vale? Donde vemos el color del agua, el Mediterráneo. Esta fotografía se toma en el año 2016. Fijaros el cambio de color que ha habido, la sopa verde. Se le llamó la sopa verde en el año 2016, 2017 seguía, y estas fueron las consecuencias. Ha habido dos desastres aquí, en el 19 y el siguiente en el 21. De repente, bueno, no de repente, pero poco a poco, durante un verano en agosto, empiezan a aparecer miles de peces muertos en las orillas, asfixiados. Esta laguna prácticamente está muerta, ¿vale? Y luego en el año 21 volvió a repetirse este ciclo. Mira, ¿qué ha pasado ahí? Pues, mira, en esta zona de aquí, si volvemos al mapa, aquí, mira, aquí hay una zona de minería, ¿vale? Entonces, toda esta zona minera, todas las extracciones, toda la limpieza del mineral, vertía aquí. Esta zona, a partir de los 70 y los 80, empiezan a aparecer los famosos invernaderos y se llena de invernaderos. Entonces pasan de una producción de tomates o de pimiento, de una producción por temporada a tres en la misma temporada. Todo eso es a base de fosfatos, de nitratos, de una agricultura intensiva. Toda esta agricultura intensiva es a base, como os digo, de fertilizar la tierra, plaguicidas. Esta zona se dan frecuentemente un fenómeno que se llama la dana, que es una concentración de lluvias torrenciales en un momento determinado. Entonces, toda esta lluvia arrastra todo este nitrógeno, todo este fósforo que se suma a todo lo que ya está vertiendo la minería, que se suma a toda la contaminación que está provocando toda la parte turística, urbanística del Mar Menor, todo en la laguna, esta salada, ¿no? Entonces, eso provocó que, bueno, pues igual que nosotros a una lechuga, si le echamos nitrato y fosfato y la alimentamos, crece la lechuga, pues en el Mar Menor todas las algas la alimentan, pues empiezan a proliferar las algas. Las algas empiezan a subir para arriba, empiezan a consumir oxígeno del agua, empiezan a tapar el agua. Entonces, toda la flora natural que hay en el mar, que hay fotosíntesis, ya no hay fotosíntesis.
Entonces, el oxígeno que consumían los peces, pues ya no hay tanto oxígeno, ¿no? Además, fue en el mes de agosto, estas dos crisis, diríamos, o sea, esto ya estaba bastante tocado ambientalmente, aumenta la temperatura brutalmente, bueno, pues se produjeron estos desastres, ¿no? Entonces lo pongo como un ejemplo porque yo creo que aúna muchos ámbitos, ¿no? Económicos y sociales, ¿no? Eh, bueno, con esto terminamos esta exposición. He ido quizá un poquito rápido, pero bueno, ahí tenéis toda la información y bueno, espero que os sirva para poder preparar a vuestros alumnos en estos proyectitos, ¿no? Pues nada, buenas tardes y que tengáis un buen día.